Vamos a empezar, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde, ya noche, tú nos has convocado, nos has reunido y te doy gracias, mi Señor, porque has traído a tu pueblo y junto con tu pueblo, tu servidor, Señor, queremos respuestas acerca de algunas dudas que nos surgen y que a través de esas respuestas bíblicas, Señor, nosotros vamos a ser edificados el día de hoy. Muchas gracias, Padre, porque a través de esa edificación nosotros cada día vamos avanzando un poquito más. Sabemos que todavía tenemos un pecado como residuo por la imperfección que todavía tenemos, Padre, pero tú nos asistes. Tú nos has dado la gracia de tu justificación y ahora tenemos una posición correcta delante de ti. Muchas gracias, Señor, por esa gracia que has derramado en nosotros. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, vamos a entrar en el punto que dice, ¿qué significa tener fe como un grano de mostaza? Quiero decirles que esta porción, hermanos, dice aquí que aproximadamente un año antes el Señor los había habilitado. Vámonos a la porción de... ¿Saben qué? No anoté esa porción. ¿Alguien la tiene en mente? Me parece que es Mateo 16. Vamos a ver si está ahí en Mateo 16. Lucas, Marcos, Mateo 17, 20, ¿verdad? No veo. Mateo 17. Vámonos todos a Mateo 17. 20. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Y cito. Vamos a leer un poquito arriba. Vamos a leer desde el... Híjole, no veo. Ahora sí. Vamos a ver desde el 14, porque tenemos que ver el contexto para poder contestarle a mi hermana qué significa tener fe como un grano de mostaza y mover una montaña. Eso es lo que está diciendo el Señor acerca de esta porción. Y entonces la porción es que Jesús sana, dice aquí, a un muchacho endemoniado. En algunas Biblias dice lunático. ¿Cómo dice la tuya, Elenita? ¿Lunático también? Ok. Dice, cuando llegaron ellos a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él diciendo, Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo Jesús. Le increpó Jesús y el demonio salió de él y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le dijeron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era la pregunta. Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada te será imposible. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Ese es todo el contexto, para que nosotros vayamos observando que esta autoridad única se la dio a ellos, a los discípulos de Jesús, los apóstoles. Era una autoridad que les había entregado, porque ahora muchos quieren sacar demonios, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuál es el contexto para que ustedes observen
que inclusive ellos están desconcertados, los apóstoles. No lo pudieron sacar. Más atrás, Jesús viene bajando del monte, ¿sí? En la transfiguración. ¿A quién se llevó ahí? ¿Quién recuerda? Se llevó 3 apóstoles: Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Y quedaron 9. Esos 9 no lo pudieron sacar. Entonces, llega y el padre está desesperado. Hemos visto inclusive en películas esta escena, que es un muchacho que está endemoniado, avientan, dice, espumarajos, dice en otro evangelio, y no lo pudieron sacar. Y ellos están desconcertados, porque aproximadamente un año antes los había habilitado de realizar este tipo de trabajo el Señor, y los había habilitado a todos, y lo realizaron. Vámonos a Mateo 10, estamos en Mateo 17, ¿verdad? Bueno, vámonos a Mateo 10, para que ustedes observen cómo un año antes Él los había habilitado, en el versículo 5 al 8. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayas por camino de gentiles, ni entres en ciudades samaritanos, sino ve más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ustedes observan ahí un aspecto, que inicialmente en su ministerio Jesús, o sea, ¿por quién fue? Por el pueblo de Israel. A pesar de que lo rechazaron, les dijo a ellos: no vayan ahorita, porque esto viene Pablo después a ejecutar esto, pero no se los dice ahí, pero ahorita vayan por puro judío, ¿ok? Dice, y al ir a predicar, y al ir predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense a lo que dice el versículo 8: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos y echa fuera demonios. De regalo recibisteis, da de regalo, ¿sí? De gracia recibisteis, de gracia entrégalo. Entonces ahí, un año antes, los había capacitado, dice la palabra, los había capacitado para realizar este trabajo. Era un trabajo de poder y era un trabajo de autoridad únicas para ellos, Ahorita vamos a ver por qué eran únicas para ellos. Porque ahora nosotros no andamos sacando demonios, haciendo todo este tipo de situaciones, a pesar de que, si tú te metes a internet, hay iglesias inclusive dedicadas a eso, que les llaman iglesias de guerra espiritual, y conocen, o sea, nombres de demonios, y tienen un libro muy alto así, en donde tienen técnicas, en donde promueven en la radio, en donde promueven en el programa de enlace, no sé si alguna vez lo han visto, ¿sí? Pues no lo vean, porque es pura charlatanería y pura sacadera de dinero. Pero si algún día tienen la oportunidad de verlo, véanlo, para que, es de cable, se llama Enlace. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús, la pregunta es muy importante, porque nos va llevando de la mano para que nosotros veamos que este poder y autoridad que le entregó a los apóstoles fue un poder único para ellos. Y no siempre tendría que ser así, ¿no? De verdad. Ahora, ¿qué pasa si una persona está endemoniada? Tenemos que hacer un tipo de culto para, ¿cómo le llaman a estos cultos? Exorcismo no, le llaman de liberación. El exorcismo lo llaman en la Iglesia Católica. Pero aquí en las iglesias cristianas de mala doctrina les llaman cultos de liberación, ¿no? Perdón, donde les decía yo que hacen este tipo de rituales y echan fuera demonios. O sea, una persona que nace de nuevo, una persona que el Señor tiene la gracia de hacerlo nacer de nuevo, si esa persona tenía un demonio por dentro,
se va. ¿Sí? Sí, sí es cierto que existe la posesión, sí es cierto, no es muy común, pero sí es verdad. Entonces, en el momento en que la persona nace de nuevo, que el Señor pone el Espíritu Santo dentro de Dios, estos huyen, ¿no? Esa es la forma como hoy constatamos que no necesitamos un ritual, ni un culto de liberación, ni nada por el estilo. Esta situación se encuentra, para que ustedes la tengan bien presente, de que Dios libera. Juan 8, del 31 al 36. Vámonos a Juan 8. Juan capítulo 8. Ay, gracias. Juan capítulo 8, ¿qué les dije? 31, ¿ah? Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Ok? 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, tú serás libre? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo te liberta, ¿qué? Serás verdaderamente libre. En ese tiempo, hermano, Jesús está en el ministerio, apenas. ¿Sí? Entonces, por eso tenían que hacer este trabajo mesiánico con Jesús, los apóstoles, y por eso los capacitó, porque apenas iba a la redención Jesús. ¿Sí me explico? Una vez que él dice tetelestai, ¿sí? Así se dice, Pepe. En árabe es, ¿verdad? No. En griego dice tetelestai, consumado es, y muere, la obra queda completa. Y de ahí para adelante empieza la era cristiana, la era de la gracia. Oficialmente empieza en el Pentecostés, cuando el Señor derrama permanentemente el Espíritu Santo en los cristianos, ¿sí? En el Hijo de Dios. Y ahí, si alguno de ellos que andaba por ahí tenía un demonio, fuera. Por eso ahora confiamos en eso, ¿no? Confiamos en eso. Ahorita vamos a ver algo muy importante acerca de la posesión de lo que es. Entonces, dice aquí: aquí habla Jesús no habla de falta de fe cuando los recrimina. ¿Qué observan cuando les dice a los apóstoles? ¿Les dice que no tienen fe? No, les dice que tienen poca fe, les falta fe. ¿Sí? Ellos, les digo, están desconcertados porque habían regresado contentos cuando le dijeron: Señor, los demonios se nos someten, ¿no? Cuando se acuerdan que les preguntó: ¿quién dicen que soy allá? ¿Quién dicen que soy acullá? Y todos responden lo que la gente, ¿no? Decía, cuando les pregunta directamente a ellos, el único que dice la verdad es Pedro. ¿Ok? Entonces ellos están desconcertados en ese momento porque se quedaron 9 y 9 no pudieron sacar al demonio. Entonces por eso dice aquí, la poca fe es la palabra que utiliza Jesús para que vayamos viendo. ¿Sí está conectada Maritza? Yo supongo que sí, no se ve ahí en el chat. Ok, para que ella vaya anotando, ¿no? Y entonces lo que se detecta aquí es que ellos tienen una falta de fe. No tienen la fe suficiente. O sea, y entonces ese es el problema, que nuestra fe a veces le falta crecer. Sí hay fe. Nosotros cuando creímos en el Señor Jesús, Él nos puso la fe, ¿recuerdan?
una fe que no teníamos, una fe que no nacimos con ella para creer. Estábamos desprovistos de esa fe. Una vez que nos la entrega en el nuevo nacimiento, esa fe es creer en Él, pero tiene que ir creciendo. O sea, porque si nos adormilamos, se estanca el cristiano. Entonces, ellos están así como sorprendidos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pudimos? Le dicen a Jesús. ¿Qué sucedió? Y entonces Jesús les aclara. Es que esa, sí, Betty. Pero también hay la fe para lo malo, ¿no? Porque La confianza. Bueno, fe. para cosas malas, o sea, porque hay gente que dice, yo tengo fe en esta piedra, ¿no? Tengo fe en Ajá. una imagen. Ok. Nosotros nacimos con una fe, una porción de fe, una porción de confianza para las cosas de lo que vamos a vivir. Uno dice, yo le tengo confianza a la doctora, ¿no? Y vas con esa doctora. Le tengo fe, dices, a este menjurje que me prepara mi esposa con cilantro y manzana verde y quién sabe qué tanto, y me cayó re bien, y le tienes fe. ¿Sí me explico? Hay gente que le tiene fe a los ídolos, ¿no? Bueno, hay gente que le tiene fe a un equipo. Y pues, esa es la fe mala. No es fe mala, sino que es una porción con la cual fuimos, y como no hemos nacido de nuevo, pues no sabemos, ¿verdad?, qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Y por lo tanto, es una fe mundana, por así decirlo. Y se convierte en una idolatría en muchas cosas. Pero ahora, cuando Jesús tiene misericordia de nosotros, ¿y por qué viene la fe? Exactamente, y es un don de Dios, no lo tenemos. Dime, mi hermano. La fe es como la gracia general que le da a todos, ¿no? Que hace llover sobre buenos. Es una gracia general que le llamamos, que hace llover sobre. La fe viene incluida en esa confianza para vivir. Ajá, Sí. En nuestras fuerzas. Exactamente, en nuestras fuerzas. Nosotros a veces tenemos fe y en algunas cosas y resulta, ¿no? Para bien o para mal. Pero, sí, adelante, gracias. Sí. Pero entonces lo otro es lo que sería nada más confianza, no sería fe entonces. ¿Cuál? Lo que decían que La mundana, la con la que nacemos. Sí, no. sería nada más confianza, o a lo mejor por otra parte que son, como sé, que somos adoradores Sí. natos, pues si no adoramos, no adoran a Dios, pues buscan adorar otra cosa que sea. Exactamente, sí. O sea, pero la gente le llama fe, ¿no? No, en realidad la podríamos catalogar como una fe mundana, pero después viene la fe en Dios. Es con esa fe en Dios, en Cristo, para que no nacemos, Graciela. Estamos desprovistos de ella. Pero cuando nos hace nacer el Señor por escuchar la palabra, es un don de Él que nos la pone junto con qué otra virtud. El arrepentimiento, exactamente. Son dones de Él. Nosotros no podemos, antes del arrepentimiento, ¿qué decimos? ¿Qué tenemos? Remordimiento. Pero le llamamos también, estoy arrepentido. Pero no es así. ¿Sí se entiende, hermanos? Lo que tienes es un remordimiento tremendo, un sentimiento de culpa, en fin, pero no es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué es el arrepentimiento? Cambio de juicios, de actitudes. Un cambio y enfocado básicamente a un cambio de juicios, de actitudes con respecto a mi creencia en quién, Olga, en Dios primeramente. No creemos en Dios, lo que decíamos hace rato, como debe de ser. Y somos bien fervorosos y bien guadalupanos y guaguaguá, pero en lo que estamos creyendo es en un ídolo, ¿sí? Con esa famosa situación de la fe, que no es fe. Y después tenemos que tener un arrepentimiento ¿de qué? ¿Hacia quién? Hacia el pecado. Un cambio de juicios, de actitudes hacia el pecado. Lo que amábamos, ahora lo tenemos que repudiar, ¿no? Porque yo les he dicho a veces que es verdad que en ese proceso, a veces suspiramos por el pecado, ¿no? Si pudiera tomarme 3 cervecitas y salir impune,
Y, ¿no? Si pudiera echarme de vez en cuando una canita al aire. Empiezas a suspirar. No, hay que repudiarlo. Ok, una vez aclarado esto, entonces nos metemos otra vez al contexto. La palabra de Jesús, en la fe que ya nos dio para creer en Él y para hacer lo que nos manda, y especialmente en este momento a ellos. No pierdan ese enfoque, ¿eh? Esto es, esta reprimenda que les está haciendo es para los apóstoles porque no pudieron sacar un demonio. Y ellos están así como, pues, ¿qué pasó anteriormente? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Perdieron la fe. Perdieron la fe los 9 que se quedaron, porque es una fe que estaban ellos llevando en ellos mismos o en la fe, pero no fe en Dios, y ahí sí entra para nosotros. Cuando nosotros queremos avanzar, porque ahorita vamos a ver lo que es mover montaña, resolver un problema, hacer alguna situación, y queremos tener fe para resolver eso, haces una fe en ti o en la fe misma, pero no en Dios. Aunque inclusive lo menciones, porque dice aquí, mover montañas es una figura retórica, es un lenguaje retórico, ¿sí? Del cual se habla con vivacidad, con el propósito de persuadir algo. Cuando vas a hablar de una forma retórica, es una forma con vivacidad, con el propósito de persuadir algo. Adelante. Yo escuché a un predicador sobre eso, Sí. que decía que seguramente les señaló el monte de donde él venía bajando. Ajá, Y sí. seguramente les dijo, moverías este monte. Ajá, pero es una forma retórica, ¿sí? En donde con una efusividad Jesús les dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, y se acuerdan que ya vimos el grano de mostaza, que no era el más pequeño, pero sí era uno de los más pequeños. No es literal exactamente, ¿no? Entonces dice, si tuvieras fe como ese pequeñito grano de mostaza. Ahora, ¿qué pasa con el grano de mostaza? Se convierte en un arbusto tremendo, ¿no? ¿no? Ok, entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Si tuvieras fe como esa montaña, significa que nosotros con esa fe, así, que va a crecer, superaríamos grandes obstáculos. Para ellos en ese momento no poder echar al demonio era una especie de frustración de un obstáculo que les presentó Jesús para confrontarles y decirles, hombres de poca fe. Y no era la primera vez que lo hacía, ya lo había hecho con muchos apóstoles. ¿Recuerdan lo que predicó Germán el domingo? Cuando se cayó, también le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Ok. Dice nada, después les dice nada, hay algo ahí muy importante, ¿no? Nada es imposible para ustedes. Cuando vamos ahí al capítulo 17, porque quiero mencionarlo, porque esto es algo que también está bien tergiversado. En el 20, dice, Jesús les dijo, por tu falta de fe, porque de cierto te digo que si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí, y se pasará, que es precisamente superar grandes obstáculos. O sea, no es literal, como decía Marlene, que muevas una montaña de aquí para acá. Es más, ni Cristo lo hizo. No pasó el monte Everest para acá, para el Picacho, y el Picacho para allá, no. ¿Sí se entiende? O sea, les está diciendo, si tuvieras tu fe bien cimentada y estuviera creciendo, entonces hubiera superado este gran obstáculo que yo te puse. ¿Tan tan? Entonces la pregunta que hace Marisa tiene una relevancia tremenda, ¿no? Para nosotros también aplica en la falta de fe, no para sacar demonios, porque ya vimos que ya no existe eso en la actualidad. En la era del Espíritu Santo, cuando Él llega a vivir a nosotros, se va, ¿no? Imagínate si tú quieres sacar un demonio de alguien que no ha nacido de nuevo, te va a agarrar inclusive, ¿no? O va a jugar contigo, te va a hacer creer, o a los de Exeba, ¿no? Te va a dejar hasta encuerado y golpeado. Por eso nosotros no entramos ahí. Ahora vamos más adelante a ver la situación de la oración. Entonces les dice,
cuando les dicen nada sería imposible, es un nada imposible que está condicionado y nada más es válido. Fíjate bien, ¿eh? A ti Dios te puede decir, si tienes fe, Jessica, puedes superar grandes obstáculos, como el grano de mostaza. Si tu fe, ¿sí? Y luego él cierra al final y dice, y nada te será imposible. Entonces mucha gente dice, wow, wow, ¿no? Qué promesa tan preciosa, nada me va a ser imposible. Y entonces empiezan a emprender situaciones a veces los cristianos absurdas, porque como nada es imposible, empiezan a creer muchas cosas equivocadas. No, te aclara Jesús, ese nada es imposible está condicionado a la voluntad de Dios. Sí, cuando te dice nada es imposible, pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios. No para tus fechorías, no para tus autoengaños, no para tus éxitos mundanos, no para lo que es la voluntad de Dios. Paz, ahí está condicionado. ¿Sí? Y al final les dice, y no lo pudieron sacar porque se necesita oración. Y en unas Biblias dice ayuno. Ahora, vamos a aclarar algo. En todos los escritos de antes, los ¿cómo se llamaban, Mate? Los manuscritos más antiguos, no viene ayuno. Esto fue insertado. ¿Sí se entiende? En realidad es pura oración. Los manuscritos más antiguos no viene ayuno, sino pura oración. Como dice el último versículo, dice, pero esta clase de demonios no sale sino con oración. Y hasta ahí se acabó. Pero le insertaron el ayuno. Y esa parte de la oración es bien importante, hermano. Préstame es bien importante porque cuando nosotros se nos indica orar, lo hacemos, ¿no? Y a veces descuidamos la oración. Hay algunos que omiten, exactamente. ¿Cómo no dice nada más hasta el 20? 20 y se pasa. No, algunos lo omiten el 21. ¿El de ustedes sí trae 21? Arránquenles cachito. No es cierto. No es cierto. No, algunas Biblias como la de la Nueva Traducción Viviente ya lo eliminaron ese versículo. ¿Sí se entiende? Ok, pero no hay problema. En los manuscritos más antiguos existe el que esta clase de demonios no sale sino con oración. Ahora, ¿cómo aplica para nosotros el aspecto de enfrentar grandes problemas? Sí, con un poco de fe, en una creciente fe. ¿Qué pasó, Luis? Exacto, es como nosotros, ¿no? Nosotros, viene la prueba, bácatelas. Y uno piensa que está uno bien cimentado, bien parado. Y el Señor, que sí conoce verdaderamente nuestro corazón y conoce nuestro caminar, la prueba. A ver si es cierto. Aquí pasó igual con estos. Y por eso uno a veces también se sorprende, a veces porque dices, bueno, si yo esto lo trascendí hace 2 años, pero ¿qué pasó en esos 2 años para acá? ¿Qué sucedió? ¿Te estancaste? ¿No lo estás haciendo correctamente? ¿No estás orando como quiere el Señor? Porque en la oración, hermano, nosotros tenemos también que empezar a crecer. No tenemos que informarle a Dios en la oración. ¿Sí te has sorprendido orando, informándole a Dios? Oye, Padre, yo te ruego que, mira, pues ya ves que el hermano, ¿no? Y ya sabes que no tiene trabajo, y ya sabes que estaba trabajando, y hasta dices la empresa, y estaba de asesor, y y el Señor diciendo, ¿en serio, hijo? Pues yo ni sabía eso. Qué bueno que me lo informas, porque yo no lo conocía. O sea, en lugar de estar orando, estamos informándole a Dios. Cuando la oración es un poquito más sencilla, ¿no?
Por eso a mí me sorprendió ver esta situación. Primeramente, déjame decirte algo aquí de este hombre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me borró? Esta oración que hizo un predicador que se apellida Müller. Entonces, no me aparece, ¿por qué se me borró? Aquí está. Ok. No, este es Dice, un gran maestro que pudiera realmente presentar y exponer las escrituras y explicar y resolver las dificultades, ¿saben qué nombre recibía? Un desarraigador o hasta un pulverizador de montañas. Vamos a ver primero lo de la montaña. Cuando alguien está predicando la palabra, ¿sí?, le llamaban un desarraigador. ¿Qué es un desarraigador? Saca, por ejemplo, una planta. Ajá, la desarraiga. O sea, tú estás virtiendo la palabra, ¿y qué haces en la mente de la gente cuando está equivocada? Estás desarraigando. Cuando esa palabra llega y tú estás seguro de tus filosofías, de tus creencias, entonces llega la palabra y te quita de ahí esa, ¿ya?, o la pulveriza. Te puedes ir mal inclusive, ¿eh?, cuando vas a mover una montaña. Se puede ir la persona hasta mal. No, a mí se me hace que eso no es verdad, eso no es cierto, pasa un proceso. No, yo tengo la razón, si tanto tiempo, y guau. Pero nuestra labor es esa, o sea, con la verdad. Deshacer, desarraigar y pulverizar montañas eran imágenes que se usaban para resolver las dificultades. Jesús, pues, de todo, Jesús nunca pretendió que se tomara esto literalmente. ¿Ya se entendió? O sea, mover una montaña no es literal. Primero quiero aclarar ese punto. No es literal en el sentido físico. Después de todo, una persona normal no se encuentra frecuentemente en la necesidad de tener que desplazar una montaña física. Lo que quería decir era que si se tiene suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver y cumplir hasta la tarea más difícil. ¿Ok? La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar las colinas de dificultades que bloquean el camino. O sea, es un pensamiento que da este teólogo. Y ya llegando a la situación de la oración, porque les comentaba yo que dice ahí, no, pero dice Jesús, pero esta clase de dificultad o este demonio solamente sale con oración, el ayuno no está incluido. Y entonces este predicador de nombre Müller dice, durante un momento de su ministerio, el líder cristiano, este hombre era del siglo XIX, se llama George Müller, comenzó a orar por 5 amigos personales al principio de su ministerio. ¿Ustedes tienen personas en su corazón, en su lista, que quisieran que llegaran a Cristo? Ok. Hay una tergiversación muy fuerte de gente que ora con persistencia porque dice que cansas tanto al Señor que te lo cumple, ¿no? Como que le haces manita de puerco a Dios y de tanta insistencia, y hay por ahí un versículo tergiversado de eso. Eso no es verdad. Pero veamos la cuestión de la perseverancia de lo que está diciendo Jesús puesto con este ejemplo. Esa clase de dificultades solamente se logran con oración. Ahora, ¿cuánto tiempo has orado por estas personas? ¿O las dejas en una temporada y después retomas? ¿O qué ha pasado? ¿O sigues persistiendo? Ok, él empezó a orar, ¿sí?, por 5 amigos personales.
1. No fue sino hasta los 5 años después que el primero de ellos llegó a Cristo. 5 años orando por él. Y hasta los 5 años llegó a Cristo. ¿Ok? Después de 5 años, o sea, 10, 2 de ellos se volvieron cristianos. 10 años, otros 2. Y tras 25 años, el cuarto de esos hombres fue salvo. ¿Se dan cuenta? Después de 25 años de estar orando, el cuarto, pero falta el quinto. ¿Qué pasó con el quinto? Dice, George oró por el quinto amigo hasta el momento que murió. ¿Sí? Pocos meses después, de lo cual el último amigo llegó a la salvación. Por ese amigo, Müller había orado más de 50 años. ¿Sí se entiende el concepto? Tanto para que alguien llegue a la salvación, como para alguna dificultad que se te presenta. Por eso el Señor dice, tu falta de fe es lo que te obstaculiza para lograr el objetivo. ¿Ya se entendió, hermanos? Digo, no es esperanzador el tiempo, pero es una realidad. Digo, porque nosotros tenemos orando por 2 hijos que tenemos, son hijos de mi esposa de su primer matrimonio y están allá en Veracruz y no son salvos, ¿no? Y no tenemos que cansarnos, sabrá Dios cuánto. Pero Él dice, en esta pregunta que hacía Maritza, que solamente así, ¿no? Que solamente así es como tú mueves una montaña, tú enfrentas una dificultad. Esa es una, la de las personas no salvas. ¿Qué más hay en tu vida? ¿Qué más, no? Que no puedes lograr, que no puedes avanzar. ¿Qué es lo que más necesitas? Por esa situación dice, por eso, al último dice, esta clase de demonios solamente sale con oración. Tienes que perseverar en la oración y en la oración. Y les digo, la oración no es informarle a Dios, la oración es poner en sus benditas manos la causa de la persona, ¿no? Tan sencillo que es diario decirle al Señor, Padre, pongo en tus manos a mi hijo Arturo y a mi hijo Raúl para que ellos sean salvos. Tuya es la soberanía y el poder. ¿Sí se entiende? Ok. Ahí, ojalá quede contestada tu pregunta, Marisa, si estás ahí. La otra que tenemos es, ¿tienen alguna pregunta al respecto antes de pasar a la otra pregunta? ¿No? Dice Jackie, ¿qué significa andar en el Espíritu? Gálatas 5:16. Vámonos a Gálatas 5:16. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Gálatas 5:16. Allá. Gálatas 5, versículo, ¿qué dije? 16. Ok. Esta porción es muy conocida por todos nosotros, que es donde vienen algunas cosas también del fruto del Espíritu Santo. Y entonces dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Esa es la pregunta en base a ese versículo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a través de Pablo? Te digo pues, anda en el Espíritu, y entonces vemos aquí que es Espíritu con E mayúscula, y está pidiendo que andes en el Espíritu Santo. Y no satisfagas los deseos de la carne, o sea, hay una prioridad, ¿sí se dan cuenta? Va a haber tentaciones, hay imperfección, hay muchas cosas de la carne que están presentes en nosotros, pero te dice el Señor, pero ya hay un Espíritu Santo ahí. No lo deseches, no lo ignores, tenlo presente cada latido de tu corazón, porque somos tan imperfectos que lo olvidamos, ¿no? El Espíritu Santo te dice, ven a la congregación, y se aparece el hombre allá cada llegada de obispo. Te estuvimos esperando el domingo.
Entonces, te dice, ¿no? Él te va a... ¿Qué va a hacer el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Te redarguye, a guiarnos, a disciplinarnos, a corregirnos, y tienes que estar bien pendiente, porque la carne, o sea, la imperfección, va a demandar. ¿Sí saben lo que es demandar? Quiero. Y es tan sutil la carne que piensas que lo que estás pidiendo y demandando es justo y normal. No pasa nada. Entonces, por eso la pregunta tiene relevancia, ¿no? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es decir, fíjense bien, vivir y comportarse conforme a la voluntad de Dios. Así de sencillo, es vivir y comportarse conforme a la voluntad de Dios. Y yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios todos los benditos días. No puedo decir, ya la conozco. No, o sea, tengo que estar. ¿Por qué? Porque la carne me va a exigir. ¿Qué pasa cuando una persona descuida la oración? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el predicador el domingo? Ajá, y empiezas a andar de malas, te duele el estómago, eres perezoso, en fin, empiezas a tomar malas decisiones, te vuelves iracundo, de todo te molestas. ¿Sí se entiende? Porque empiezas a descuidar lo que decíamos ahorita, la comunión con Dios. El estar cerquita y estarle diciendo, Señor, ayúdame, porque ya ves cómo soy de testarudo, necio, burdo, a cada ratito volteo, ¿no? Por eso hay una palabra que dice, no se embriaguen con alcohol, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces dice aquí, así que Dios, a través de Pablo, indica que el creyente debe estar lleno y controlado por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice más adelante. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, todo lo que demanda mi carne, aunque parezca legal, legítimo, viable, ¿sí?, es en contra de lo que es el Espíritu de Dios. Va en contra de Dios. Por eso tenemos que estar, la pregunta tiene mucha relevancia. ¿Qué es estar? ¿Cómo dice? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Nada más ni nada menos que cada latido de tu corazón, y de veras sin ser exagerado, tienes que estar pendiente de lo que Dios diga, sin ser fanático, de andar acá de golpes de pecho y todo el día en la iglesia. No, caminando en tu vida, en la escuela, en tu trabajo, en la calle, aquí, allá y acullá. O sea, tienes que estar pendiente, porque es decir, es vivir y comportarse conforme a la voluntad de Dios. Tantito te sales del huacal y ¡guas! Empiezas a andar mal emocionalmente, y la emoción es una parte de nuestro espíritu. Empiezas a tomar malas decisiones, o sea, tu voluntad ya no está ahí. Empiezas otra vez a portarte mundano, trivial, empiezas a ver lo jocoso, lo bonito. O sea, tu mente otra vez se dispara hacia las cosas del mundo. Entonces dice aquí, así que Dios a través de Pablo indica que el creyente debe de tener una llenura y estar controlado por el Espíritu. Permitir que tú, o sea, le entregues el control a Dios. Te apaga, te prende, te cambia, ¿no? Y que tú estés pendiente de esa voz. Porque si no estamos pendientes de esa voz, entonces empezamos a escuchar la voz del mundo, o la voz de Satanás, o tu propia voz, que es lo más lamentable, ¿no? Entonces, controlado por el Espíritu y no por las pasiones de la carne y por las ambiciones. Porque nosotros somos ambiciosos, hermano. Hay una canción que cantamos que dice que antes de conocer a Cristo, o sea, nuestro corazón es insaciable, ¿no? Sí la hemos cantado, ¿sí la recuerdan? Antes de conocer a Cristo, mi corazón no se sacia. Y a veces el pecado es escandaloso y es escabroso. Alcoholismo, drogadicción, adulterio, esos son pecados que andas con una campana, ¿no? Pero hay otros más secretos que tiene la gente. Y se comporta a lo mejor de una manera moral, bonita, ¿no? Pero por dentro está bulliendo de todo lo que es la carne y la ambición mundana.
Y Romanos 8, del 1 al 9, también lo expresa de una manera muy bonita. Vamos ahí. Romanos 8, del 1 al 9. Romanos 8, del 1 al 9. Dice ahí, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están andando conforme, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y te lo aclara perfectamente, eso es tajante. Dice, si tú andas en el Espíritu, ya no estás condenado, ya no estás en el infierno, ¿sí? Ok, estás en el Espíritu y andas conforme al Espíritu, ok, al Espíritu de Dios. 2, porque la ley del Espíritu da vida, ok, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Sí, o sea, las obras de la carne que demandan, y yo me meto ahí, y como consecuencia, si yo no soy salvo, muerte. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea, la ley, ahí ya no habla de la ley del pecado, ahí habla de la ley de Dios, ¿sí? Porque hay muchos que le inventan ahí algo que ahí sigue diciendo la ley del pecado. No. El exégesis dice que ahí ya me está hablando de la ley de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, la agregamos de Dios, por cuanto era débil, ¿quién? ¿La ley o yo? Yo. A causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que Cristo murió, Cristo hizo la famosa, el intercambio ese divino, ¿cómo le llaman a la doctrina? La justificación. Él nos justifica para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Él me justifica, o sea, Él me da su santidad y se lleva mi pecado. Eso es lo que quiere decir este pequeño versículo. Y ahorita te lo va a seguir reafirmando. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. El que es mundano, el que no ha nacido de nuevo, puede venir inclusive a la iglesia y puede cantar y se puede emocionar, se puede bautizar inclusive, pero su vida va a reflejar la carne. Por eso Dios nos enfrenta tajantemente a la realidad. Por eso esto no es religiosidad, esto no es show, esto no es magia, esto no es otra cosa más que estar enfrentados a la realidad a cada momento, ¿no? Porque si yo veo, ¿sí? Porque dice, porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. 6, porque la mentalidad de la carne es muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Ahora, ustedes escucharon el domingo la prédica. La vida del Espíritu trae paz en medio de la tribulación. ¿Sí? Tú puedes tener el COVID y estar muriendo ahí, y si estás en el Espíritu, estás en la paz. Se siente re feo, ¿no? Estar ahí no, en la noche que te falta el aire. Pero, ¿cuál es la paz que nos? Porque digo, sí te altera, sí te pones mal y sientes gacho, pero ¿cuál es la paz que disfrutamos? Que dice vida y paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es esa? La paz con Dios. Estamos reconciliados. Si te mueres, te vas con Él. Te vas con Él. Pero si se muere el que no está con Él, se va al infierno.
¿Ya se entendió? Por eso está diciendo, fíjate qué bonito está esto. Y luego dice el 7, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Si tú estás puesta tu mente en el pecado, en lo mundano, en lo trivial, o sea, eres enemigo de Dios, no tienes paz, no eres salvo, estás condenado. Por eso el capítulo empieza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque, dice, porque no se somete a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Una persona que no ha nacido de nuevo no se puede someter a la ley de Dios, no puede, es imposible. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo? Mas nosotros no vivimos según la carne, según en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, eso es lo que te está diciendo. Es porque si no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Sí está muy claro, ¿verdad? Y ese versículo lo leemos a cada rato para que nosotros nos examinemos si estamos en la fe y si estamos caminando en el bendito Espíritu Santo, porque si no, de lo contrario, ¿dónde dejé mi hoja? De lo contrario, estamos viviendo en la carne. Por eso dice aquí, ¿qué significa andar en el Espíritu? Ser salvos, vivir conforme a la voluntad de Dios, guiados por Dios, llenándonos de la voluntad de Dios, ¿sí? Cada día. No sé, al principio es dificultad, ¿sí? Al principio sí es como un esfuerzo, un sacrificio, pero llega un momento en que es muy dable ya, o sea, ya no tienes tanta lucha, tanto problema, te dejas guiar. Ya sí tienes tus errores y tus pecados y vas a tener una serie de luchas durante toda la vida, pero ya es más fácil. Si cometes un error, cometes un pecado, ¿qué hacemos? Vamos a los pies de Cristo, abogado tenemos, porque si decimos que ya no tenemos pecado, lo hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. No, sí, vamos a seguirla regando y a veces feo, pero abogado tenemos. Pero cuando tú observas que ya es más continuo el caminar en el Espíritu que en la carne, pues eso es motivante, ¿no? Aunque venga persecución, aflicción, enfermedades, nuestra vida y nuestra muerte están en manos de Dios. ¿Se han escuchado gente que dice, le arrebatamos al diablo? Que hasta hay una canción por ahí que dice que arrebato y arrebato y arrebato y arrebato y arrebato. Pura tontería. No, nuestra vida y la muerte están en manos de Dios. Nuestra salud y nuestra enfermedad están en manos de Dios. Nuestra prosperidad y nuestra pobreza están en manos de Dios. O sea, es en Él en quien confiamos. Eso es andar en el Espíritu, ¿no? Ok, vamos ¿queda contestada tu pregunta? Si no, te vienes a consejería. No es cierto. La otra dice, diferencia entre talento y don espiritual. A ver, ¿qué es un talento? ¿Quién me dice que es un talento? Es una moneda. No es cierto. No se refiere a ese talento. Es una habilidad. ¿De dónde parte esa habilidad? Del ser humano. ¿Quién se la hereda? ¿Quién? A ver, Jessica. No, el talento, bueno, todo lo da Dios. Sí, todo lo da Dios, pero es una cuestión genética. Sí, el talento, ahorita vamos a ver, por eso quedé yo. Anda. No, el talento no. Ahorita vamos a ver. Y el don, ambos son regalos. Sí, definitivamente. Pero el don es el que viene para edificar a los santos, es el que Dios te entrega cuando tú naces. Cuando tú naces de nuevo, Él te da un don. Por eso yo el domingo le preguntaba a alguien, ¿y cuál es tu llamado? Ya debe de haber un don ahí. A veces no se descubre, pero ahorita vamos a ver, ¿no?
Existen similitudes y diferencias entre talentos y dones espirituales. Ambos son regalos de Dios, ambos incrementan su efectividad con el uso, o sea, la práctica. Ambos son para ser usados en beneficio de otros, ambos, o en beneficio de otros, no para nosotros. Así como los dos grandes mandamientos tratan de amar a Dios y a los demás, consecuentemente, uno debe usar sus talentos para ese propósito, pero ¿a quién se le dan y cuándo se le dan? Vamos a ver. A una persona, sin importar su creencia en Dios o en Cristo, o sea, puede ser inclusive inconverso, ¿ok? Le es dado un talento natural como resultado de una combinación genética. ¿Ya se entendió? Para que vayan viendo que es un talento, la diferencia. Algunos tienen una habilidad natural para la música. Aquí no han llegado esos talentos, porque seguimos con pistas, ¿no? Un día que por ahí se intentó hacer algo, no, pues la genética no daba, ok. Sí, algunos tienen una habilidad natural para la música, arte o matemáticas. Son ejemplos, ¿no? Con respecto al talento. Dice Iván, pero si yo le echaba ganas. terminó jugando fútbol. Y su medio ambiente. Crecer en una familia musical ayudará a la persona a desarrollar un talento por la música. Okay. O porque Dios deseó dotar a ciertos individuos con ciertos talentos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de Éxodo 31. Allá hay un personaje que se llama, se me pierde aquí, Bezalel. Éxodo 31 del 1 al 6. Éxodo 31 del 1 al 6. Éxodo 31. Llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. O sea, ¿así se lee? No, Bezalel, ¿verdad? El hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Ya ven que sí también el talento lo da el Señor? Ok. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Ahí hay un ejemplo, cómo le dio el Señor ese tipo de cosas. ¿Para qué tienes talento tú? ¿Para qué? ¿Para qué eres talentoso? No te puedes ir en cero. Porque yo llegué tarde a la repartición de las manualidades. Yo no sé pegar ni un clavo. No. Acá mi diácono es el que viene y ya se mete todo tornillos. Jesús es el que hace todas las instalaciones. O sea, tienen ese talento. O sea, yo no lo tengo. Tú eres bueno para estas cosas, ¿no? Y mira, puso una ya bien grandota y así. Y así. Hay mujeres que guisan rico, como Marlene, ya ven que es su talento. Hubieran visto los tlacoyos que preparó el domingo, ¿no? Toda la noche se pasó. Y Alejandra, si me está oyendo, hizo un pastel riquísimo, tiene talento. ¿Para qué eres talentoso? ¿Ya vieron cuál es el talento? Ok. Bezalel. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo, al momento de poner tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados. En ese momento, el Espíritu Santo le otorga al nuevo creyente el
o los dones espirituales que Él desea que tú tengas. No todos, pero sí te pone. No te pone todos, pero sí te pone tus dones, ¿no? Y eso es algo que muchos cristianos cuando se tocan esto, dije, te va a tocar algo álgido. Te invita a que veas cuál es tu don, ¿no? El que te ha dado. Romanos 12, del 13 al 8, vamos a ver la enumeración de una lista de dones. Vamos a ver Romanos 12, del 3 al 8. Romanos 12, del 3 al 8. Romanos 12, 11, del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué te está diciendo ahí? No te creas lo que no eres. No te creas lo que no eres. Vete con cuidado, pero, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? Ok. Así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo de Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros de los unos de los otros. Y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ay, mamá, me esperen. Al que exhorta en la exhortación, al que reparte con sencillez. Ese fue el que tenían todas las chicas, ¿verdad? Todas las mujeres tienen, así lo dijeron en la reunión de mujeres. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y adhiérete a lo bueno. ¿Ok? Entonces ahí te da una lista. Hay más listas, no vamos a ver todas porque son muy extensas. Enumera los dones espirituales de la siguiente manera, y ya los vimos, ¿no? Dios concedió a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok. En cuestión al ministerio, el profeta y el apóstol, ya no hay consecutividad de gente para eso, ¿sí? Se terminaron. Pero en don, ¿quién sería el profeta? Luis, ¿quién sería el profeta? El que da la palabra. ¿Y el apóstol? El que planta iglesias, el misionero, ¿no? En el don, pero en ministerio ya no. Y entonces tú nada más tienes 3 opciones para empezar a ver cuál es tu don, cuál es tu llamado. Evangelista, pastor o mayeto, como decían los niños, maestro. Y de ahí salen todos, ¿no? O sea, cuando una persona cuando está el ministerio de servicios, ¿a qué pertenece? ¿A cuál pertenece? Sí, porque aquí tenemos un ministerio de servicios, que son los que las hermanas están, ahorita Marlene está atendiendo la puerta y el domingo está otra por allá, otra ayuda y mete a la gente, ¿sí? Andan revisando que no anden chateando. No, maestro se refiere a aquel que enseña la palabra. Sí, el pastor por lo regular es maestro, pero no el maestro por lo regular es pastor. Hay gente que puede enseñar nada más, pero no tiene el llamado de pastor. ¿Ok? Y entonces el de servicio, ¿en dónde entraría? Pues en evangelismo, hermano. Son evangélicos, todos somos evangélicos, y el evangelista
es el que ministra a la gente que viene aquí. Un diácono es evangelista, ¿sí? Entonces, para que nosotros vayamos observando, ¿cuántos ministerios hay aquí en la iglesia? ¿Quién lo sabe? Está el de enseñanza, ahí entra el maestro. Está el de pastor, ahí entra también, puede entrar ahí entra el pastor. Ahora el pastor, o sea, no nada más es un simple predicador, ¿no? Ni es el jefazo de la iglesia, no. Es un servidor que pastorea ovejas, ¿sí? Y va para allá y va para acá, y cuando está enfermo lo va a visitar, y a veces anda pidiéndole a los hermanos que se porten benevolentes porque cierta casa anda baja de fondos, y nosotros, como somos familia, aquí acostumbramos que aportamos algo y no hay cuotas, ¿no? Según tu posición, ¿sí? Si tienes para dar 20 pesos, son bien recibidos. 10 pesos, 5, son bien recibidos. Como aquel que puede dar 10,000 pesos. No, la última vez que llevamos una ofrenda, que fue al hermano Lorenzo, o sea, hay alguien que dio 200 pesos, ¿no? Otro dio 300, o sea, hay gente, ¿no? Cuando los hermanos estuvieron muchos enfermos de COVID, daban de 500, de 200, de 50, de 100, o sea, pero se hacían presentes. Otros traían despensa. ¿Recuerdan que nos regalaron despensas? Y todos recibieron su despensa, la mayoría, ¿no? Entonces, por eso se ve el don, en que cuando estás repartiendo todo eso, o sea, entras en... Ese es un don que da Dios para la edificación de los santos. Ya, entonces ahora sí ya se vio la diferencia ya aquí. El talento naces genéticamente con él. A veces está muy escondida. Llegaste tarde a la repartición de talentos, ¿no? Y el don, ambos son regalos, pero el don, ese lo otorga el Señor cuando nace uno de nuevo. Ambos se van desarrollando con la práctica. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Resumiendo, la diferencia entre los dones y los talentos: un talento es el resultado de genética o de entrenamiento, porque también, sí, o sea, Iván, ahorita que me referí yo a que juega fútbol americano, estamos orando para que juegues a la matatena mejor, hijo, para que no te vayan a lastimar. Ajá, sí. Entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Sí, porque en muchas iglesias te ven y tocas la guitarra, ¿no? Para alabanza. Y cuando ese no es tu llamado. A mí cuando me metieron a pastorear a los niños, dije, no, que yo quería servicios, ¿no? A mí me gustaba andar vigilando y acá con el walkie-talkie, andar viendo a los malosos, que no se metieran. Y cuando me mandan con los niños, dije, no, aquí se equivocaron, ¿no? Y no, que llego y mira, los niños me recibieron, pero bien, había un don ahí. Entonces, ese es el resultado, Fíjate, concluyendo. Un talento es el resultado de la genética o del entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales solo los tienen los hijos de Dios, solamente. Si bien todos los talentos como los dones deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, los dones espirituales están enfocados en estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. Sí, porque muchos llegan a la iglesia y son músicos, tocan jazz y tocan, ¿no? Tienen el disco móvil y todo, pero son mundanos. Pero ahí es un trato ya de Dios, ¿no? Conforme los vaya redarguyendo, si siguen o no. Ok, hermanos, quedó pendiente una, la de la eutanasia. También está muy buena esa respuesta, pero quedó pendiente y las que anotamos para dentro de 2
3 semanas. 3 semanas. Porque nuestro próximo miércoles es un estudio y el que sigue también es un estudio. Y como pueden ver, mis hermanos, ustedes que llegaron por primera vez, pueden hacer preguntas, porque son estudios. En el culto no, o sea, ahí es más la palabra, no hay que recibirla, asimilarla y practicarla. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido a través de tu palabra observar cosas preciosas, Señor, que hoy nos llevamos en nuestro espíritu, Padre. Nos gozamos con ellas, las repasamos, Señor, todo lo que escuchamos de los versículos, para que tú nos des esa misericordia que necesitamos todos los días y tu consolación, Padre, porque a veces vemos que son cosas muy especiales y son cosas que son muy profundas, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprenderlas primeramente para ponerlas en práctica. Y todo es precisamente para que lo podamos practicar con aquellos de nuestros semejantes, cristianos o no cristianos, y darte la gloria y la honra, Señor. Yo te ruego, Padre, que todos mis hermanos que parten ahorita a su hogar, te ruego que los lleves con bien, que los libres de todo obstáculo, mi Señor, que los bendigas, y que tus siervos, Padre, que tú has destinado para que también nos custodien y nos guíen, tú, Padre mío, seas bendiciéndonos. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.